Buenos días, Abelardo. Muchas gracias, Juan. Buenos días. Muchas gracias por venir aquí a esta tu casa, claro. Un placer. Si tú me dices ven, yo lo dejo todo siempre. Ya lo sé. Bueno, hablaremos, ¿no? Estamos aquí en el CRPS de Alcalá, ¿no? Sí. Hablaremos lo que ha sido, lo que es y a lo mejor lo que será. Pero bueno, yo quiero hacer una pequeña síntesis para quien vea esta entrevista de lo que eres, ¿no? Que es complicado. He hecho ya varias presentaciones tuyas y cada vez me resulta más difícil por lo complicado que es sintetizar la labor que has hecho, ¿no? Lo que has creado, cómo lo has parido, cómo lo has criado, cómo lo has soltado para que camine solo. Entonces eso es complicado de sintetizar, pero bueno, irá saliendo a lo largo de la conversación, seguro, sí. Y también es complicado porque, claro, joder, nos une una amistad ya larga en torno a muchas cosas, ¿no? En torno al Sporting, al Sporting de Gijón, a las Hidras. Sí. Entonces, bueno, por ahí queríamos a lo mejor empezar, ¿no? Bueno, claro, tú naciste en Gijón, en la Calzada. Sí, en el Hospital de Jove. El Hospital de Jove. Bueno, la Calzada es un barrio de Gijón que es un barrio obrero. Claro, y estamos hablando de tu infancia, juventud, años 70, 80, reconversión industrial, mal llamada, ¿no? Desmantelamiento industrial, movilización ciudadana, política, la droga, es decir, unas épocas complejas desde la Calzada. ¿Cómo ha sido? ¿Qué recuerdas de aquello? ¿Cómo te ha marcado? Pues mira, aunque yo nací en un hospital de Gijón, que es un hospital histórico, que es el Hospital de Jove, yo viví en un pueblito que se llama Aboño, que estaba cerca de una central térmica y de una fábrica de cementos, que era donde trabajaba mi padre. A la Calzada nos fuimos cuando yo tenía como 16, 17 años. Y entonces, digamos, la Calzada la viví en la última etapa de la juventud, un poco antes de iniciar la universidad. Bueno, pues tuve una infancia, bueno, yo diría que complicada y dura, pero también nos hizo, bueno, no sé si mejores, pero sí más fuertes y más resistentes, ¿no? Vengo de una familia muy humilde y yo siempre me veía, cuando empezó la serie de Cuéntame, yo como el niño de Cuéntame, ¿no? De un padre que apenas sabía leer y escribir a tener su hijo la oportunidad de ir a la universidad. Sabes lo importante que era para nuestros padres el que sus hijos fueran algo más que ellos, tuvieran educación. Y bueno, en Gijón luego viví un par de años, pero luego enseguida empecé en la universidad en el año 81 y yo quería vivir en Oviedo. Entonces me lié la manta a la cabeza con el dinero que sacaba por los veranos para poder pagar pues lo típico de un piso compartido en Oviedo, con lo cual pues en Gijón vivía casi los fines de semana, porque por semana estaba en Oviedo, ¿no? Pues Gijón es una ciudad que, bueno, tú la vives también, pues que era una ciudad dura, era una ciudad fea, era una ciudad sucia, era una ciudad con muchos problemas, que había sufrido toda la reconversión en la zona esa de la Calzada. Tú recordarás las manifestaciones, los cortes de carreteras. La ciudad cerrada todos los jueves. Totalmente, sí. Pero luego es una ciudad que se fue transformando, Yo cuando empecé a trabajar en Madrid en el 88 y volví a Gijón en el 89, 90, 91, cada vuelta era ver algo nuevo. El muro de Gijón, un barrio como en el que yo vivía, que era un barrio deprimido, sin nada, y cómo le fueron llenando de equipamientos, centros culturales, deportivos, piscina, cosas que eran impensables cuando yo era joven, ¿no? Con lo cual se fue convirtiendo en una ciudad amable, en una ciudad con muchos servicios y en una ciudad fantástica. Entonces, sí. No, lo es una ciudad acogedora, muy cómoda para vivir. Totalmente, En gran contraste. Que no lo era en los años 80. No, por Dios, aquello era una ciudad donde tenías que enterarte cuando eran las manifestaciones, las peleas con la policía. Complicada, mucho momento político. Bueno, pero, claro, comentabas, bueno, pudiste estudiar, pero claro, la aspiración de nuestros padres, de tus padres, mis padres, era que fuésemos ingenieros. Y sin embargo, o médicos. Acabaste estudiando psicología. Pues sí, eso siempre fue una decepción, porque mi padre quería que fuera o maestro o médico. Pues yo estudié un año ingeniería. Y tuve una profesora, dos, pero sobre todo la última, de filosofía extraordinaria,
creó un grupo de gente que empezamos a amar la filosofía, nos llevaba a su casa que estaba llena de libros. Bueno, de ahí dije, pues yo quiero estudiar filosofía. Y no sé si te acuerdas, Juan, que en los años 80 no había una carrera de psicología separada, era filosofía y ciencias de la educación y tenía una sección de psicología. Los 2 primeros años eran comunes, Juan, ¿te acuerdas? Y luego a partir de tercero o hacías lo que ahora es pedagogía, o hacías psicología o hacías filosofía. Y en esos 2 primeros años, pues bueno, tuvimos profesores extraordinarios, Gustavo Bueno, Adolfo Vidal Peña, perdón. Guillermo Rendueles, Guillermo Rendueles, Marino Pérez, Amelia Valcárcer. Ese plantel, claro, no solamente te enseña cómo es la psicología, sino cómo es la vida, cómo es el mundo. Es decir, una formación extraordinaria. Marca, ¿no? Marca mucho eso. A mí me marcó muchísimo y además tuve la enorme suerte de coincidir con un grupo de compañeros verdaderamente excepcionales que nos pusimos el mundo por montera y nos animamos a hacer cosas que hoy serían absolutamente imposibles. Pues ahí dijimos, empezamos a pensar que qué mal estaba Oviedo, que mejor estudiar en Madrid. Entonces cogimos un coche y vinimos a Madrid, vinimos a la Autónoma y hablamos con profesores así y nos escucharon y nos dimos cuenta que estábamos muy bien, que teníamos magníficos profesores y un contexto que en una gran universidad como la Complutense o la Autónoma no lo íbamos a encontrar, pero dependía de que nosotros quisiéramos hacer algo por mejorar. Y nos montamos la idea de hacer unas primeras jornadas de psicología y con mucha ingenuidad yo fui a Cajastur de aquel momento, queremos montar unas jornadas y, pues te doy dinero para los carteles. La Facultad de Historia en aquel momento, que estaba arriba, pues nos dejaron los salones y dijimos, ¿por qué no llamamos a las figuras más importantes de aquel momento de España? Conseguimos los teléfonos y empezamos a llamar y encontramos una receptividad enorme. No sé si te acuerdas de Vera Pinillos, del Cló, que luego falleció desgraciadamente. O sea, me acuerdo, pero y además con cierta envidia. Yo soy de un curso o 2 anterior a ti. Claro, y vosotros erais vamos, potentísimos, referencia ya dentro de la facultad, donde había más movimientos. Había más movimientos, ¿te acuerdas? La revista Moira. Moira, sí, teníamos colegas comunes ahí lanzando esa revista y había mucho movimiento, aparte del político, el filosófico, el ideológico. Cultural, sí. Bueno, y de aquello surgió, yo me interesé mucho por la historia de la psicología porque teníamos un extraordinario profesor, Tomás Fernández, y yo cuando acabé conseguí una beca predoctoral, y estaba empezando mi tesis doctoral sobre psicología comparada, sobre historia de la psicología. Pero luego también teníamos intereses y dijimos pues que también nos podíamos formar en temas de psicología clínica, de intervención. En aquel momento había un centro en Madrid de formación, que era el Centro Luria, que tú también conocías. Sí, claro. Vino Mariana Segura, que era un referente importante, y fue también fascinante aquel curso, que también lo organizamos con mucha ilusión y con mucha ingenuidad, pero muy, muy, muy potente, muy bueno, y ahí conocí a mucha gente. Y por azares de la vida, pues justo a mediados del 87, que justo me iba a ir a México a una beca que había conseguido para ir con el profesor Emilio Ribes Iniesta, que no sé si te acuerdas, que también era una figura de la psicología interconductual. Pero bueno, aquello se complicó porque fue el terremoto de México y entonces se retrasó. Y justo Mariana me llamó porque le habían comentado que surgía una oportunidad aquí en Madrid en la consejería. Y azares de la vida acabé aquí. Y cuando empecé, pues empecé con un compañero que es Manuel Gómez y en una etapa muy ilusionante de la consejería en aquel momento, era el inicio de la Comunidad de Madrid, nombraron consejera en aquel momento se llamaba de Integración Social, bueno, de la Consejería de Servicios Sociales a Elena Vázquez, que era una mujer muy comprometida y con una trayectoria, había estudiado psicología. Tú recuerdas, Juan, que en aquel momento estaba el inicio de la transformación de la asistencia psiquiátrica, que en Asturias habían sido pioneros y en Madrid estaba justo en ese momento. Y ella pues tenía, digamos, las ganas y la voluntad de querer colaborar desde servicios sociales en este proceso de cambio y transformación de la atención psiquiátrica hacia un modelo comunitario. Y así surgió. Yo empecé en el año 88, en mayo,
y como ese verano diseñamos lo que llamamos Programa de Servicios Sociales Alternativos a la Institucionalización Psiquiátrica, una cosa impronunciable, pero que representaba el contexto de la época, ¿no? Creo que lo tienes por aquí. Mira lo que he rescatado Abelardo aquí. Eso es. Joder, pero bueno, este está muy moderno, pero mira, tú... Eso es. ¿Eh? Cuando no había casi ni ordenadores, había un ordenador. No, esto está escrito a máquina. O máquina eléctrica, máquina eléctrica. Máquina eléctrica ya, Máquina sí, eléctrica. que teníamos tecnología, la tengo todavía por ahí, sí. Pues parece increíble lo que hemos logrado construir entre todos. No fue fácil el inicio, como tú sabes, porque lo viviste, pero ha merecido muchísimo la pena y nos hemos convertido en una referencia en el Estado español. Pues, ¿por qué Alcalá? Pues nada, como te decía Juan, en la final del 88, digamos, diseñamos este programa y que la idea era que desde servicios sociales pudiéramos desarrollar determinados centros o servicios especializados para apoyar la rehabilitación y la integración de las personas con enfermedad mental crónica, como decíamos en aquel momento, del trastorno mental grave que diríamos hoy, y colaborando y coordinándonos y complementando a la incipiente red de servicios de salud mental que estaba desarrollando la Consejería de Sanidad. Cuando yo presento este proyecto, este programa a Sanidad, pues lo ven con, bueno, un poco con claroscuros, ¿no? Con cierto apoyo, pero también con ciertas resistencias y reticencias, ¿no? Y cuando nos planteamos, bueno, pues hay que empezar a buscar locales, hay que empezar a montar centros, pues surgió por un azar, porque aquí en el Ayuntamiento de Alcalá, el alcalde y sobre todo el concejal de aquel momento, pues en las relaciones con la consejera le comentó que había un local que tenían disponible, que es el local de Pablo Coronel 34, ¿era? 34, 36. Sí. Bueno, que era un local que estaba en unos bajos aquí cercanos, como tú muy bien sabes. Vinimos a verlo y a mí me criticaban mucho los gente de salud mental de aquel momento, que por qué no lo hacía en Madrid, no en Alcalá, pues porque a veces no tienes los locales donde deseas, sino donde aparecen o alguien te los cede. Quizá no debía ser el primer centro, sino el quinto centro, pero bueno, surgió así. Pero también nos dio la oportunidad, y eso tú tuviste un papel esencial, de demostrar que este tipo de centros que queríamos desarrollar, en concreto los centros de rehabilitación psicosocial, podían ser útiles, eficaces y servir al propósito para el que los habíamos diseñado. Y digo que fue fundamental tu trabajo y el del equipo, porque yo puedo haber escrito lo que sea en un papel, pero la labor diaria de desarrollarlo, de convencer a los servicios de salud mental de la utilidad de estos recursos, fue tuya y fue del equipo que en aquel momento se conformó, con Miguel Castejón, con Juanín, con... Sí, con el equipo muy potente, muy comprometido, muy ilusionado. Claro, en aquella vez que no teníamos modelos cercanos, tuvimos que trasladar modelos de otros contextos, con la complejidad que era en aquella época, conseguir información, un artículo que tardaba un mes en llegar. Y después, claro, sí, complejo sin duda, pero también decirte que, claro, la consejería, tu equipo, ha estado siempre detrás. Es decir, claro, sentirte en una pelea, estar apoyado por un Estado Mayor tan potente, pues eso te facilita lo que mucho. pasa que... Sí, pero sí es verdad que tuvimos que usar mucha cintura, ¿no? Mucha mano izquierda. Recuerdo en aquel momento que gente que... algunos compañeros que yo quiero muchísimo de salud mental me dijeron: Abelardo, por encima de mi cadáver tú no haces centros en mi zona. Y después empezaban a decir aquello que Alberto puso de moda, es que vengan los Abelardos, es decir, que hagan centros de este tipo, de rehabilitación psicosocial, laboral o de residencias en la zona. No fue fácil, todos nos veían como unos intrusos que hacen servicios sociales en la atención en salud mental. Por otra parte, en servicios sociales, que éramos también un poco bichos raros, porque los servicios sociales pues no eran un colectivo tradicional las personas con enfermedad mental. Entonces yo tenía que también desgallitarme por convencer a mi propia consejería que las dificultades, las problemáticas, las necesidades de esta población formaban parte del núcleo esencial de los servicios sociales, aunque no fueran un colectivo clásico en dos bandas, convencer a salud mental y convencer a mi propia consejería.
Bueno, yo creo que se juntó entusiasmo, tenacidad, pelea y también que los nuevos centros que fuimos conformando funcionaron muy bien. Sí. Este primer CRPS, cuando abrimos el primer CRL en el año 91, todo el mundo cuando abrimos el CRL de Nueva Vida, pues nos decía que era una tontería, que no... La gente que estaba en salud mental en aquella época, que tú conocías, nos decía, no hace falta CRLs, lo que hay que hacer es centros ocupacionales que tengan entretenida a la gente porque no van a poder trabajar. Y yo había leído que en otros países, en otras experiencias, la gente podía recuperar capacidades y ser apoyada para su inserción en el empleo. Y apostamos por ello. Y también veíamos que teníamos que hacer algo para que ese crecimiento no fuera espasmódico. Había dinero, crecías un poco, dejaba de haberlo, no crecías. Fue una pelea por intentar que hubiera un crecimiento rápido y sostenido en una época muy interesante en nuestra consejería, que fue el desarrollo en el verdadero sentido de la palabra de planes sectoriales. Fue el primer plan de mayores, el primer plan de discapacidad, y yo aposté por hacer un plan que fue el plan de atención social a personas con enfermedad mental 2003-2007, que lo tienes por aquí, que fue un plan que nos permitió el gran salto de gigante. En aquel momento habíamos crecido entre el 88, 89 y 92, habíamos crecido a partir del 97, 98, pero seguía habiendo una red todavía insuficiente, mal distribuida, y la pelea era conseguir en 4 años un crecimiento lo más estructurado y territorializado y sostenido posible. Otra suerte, otro azar. Yo puedo presentar este plan, pero tuve una consejera extraordinaria, que era Pilar Martínez, que peleó a muerte por sacar adelante este plan. En un momento muy delicado, porque si recordáis, en 2003 hubo unas elecciones que gana el PSOE, que con Izquierda Unida iba a gobernar, pero hubo el tamallazo. Es decir, hubo repetición de elecciones en noviembre, y aún así, en esa época tan convulsa políticamente, ella apostó por dejar aprobado este plan. Y ahí empezamos una época extraordinaria. Entre el año 2003 y 2007, Juan, como recordarás, crecimos de 1.269 plazas a 5.520. 4.000 plazas en 4 años. Había años que yo creaba 40 nuevos centros, 1.000 nuevas plazas. De hecho, algunos de los políticos de aquella época me decían, Abelardo, pero ¿para qué tantos centros? No hay enfermos mentales. Y yo le explicaba que había que conseguir en cada zona las distintas tipologías de centros de la red, que había que alcanzar unas ratios mínimas por tipología de recurso, y eso nos ayudó a pegar ese gran salto de gigante, ese crecimiento, ese pasar de la, digamos, de la juventud o de la adolescencia a la edad adulta. Sin duda. Viéndolo en perspectiva, ha sido un pequeño milagro, pero también muy construido entre todos, ¿no? Sí. Contamos que no se ha creado solamente una red de recursos, una red tupida en cuanto geográficamente, de necesidades, cercana, accesible, sino se ha creado un modelo de atención que, claro, hace 30 años era impensable, ¿no? Un modelo de atención a estas personas. Sí, sí. Bueno, que estaba el modelo comunitario de salud mental, pero que era claramente insuficiente, ¿no?, para atender la complejidad del trastorno mental grave, un modelo basado en CSMs y poco más. Entonces, ese modelo que cuajó en Madrid gracias a tu propuesta, gracias a tu esfuerzo, gracias a tu recorrido, después se ha exportado de manera más o menos cercana o fiel a otros territorios del Estado. Incluso es un modelo también de referencia en Sudamérica, es decir, que no solamente es una situación, o sea, no solamente la atención a las personas con trastorno mental grave en Madrid es así, sino que es así en otros sitios del Estado, también gracias a ti, gracias a Madrid, ¿no? Pues nada, la verdad, Juan, es que a mediados de los años 90 ya teníamos pues una experiencia de desarrollo de una red de atención mínima, insuficiente, pero ya estructurada, con distintos tipos de centros, que sirvió de ejemplo, entre comillas, a otras comunidades autónomas, ¿no? Empezaron experiencias, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Mi homóloga de aquel momento en la Comunidad Valenciana, Leonor Cano, pues vino a visitarnos, visitó CRPs, centros de rehabilitación psicosocial, residencia, centros de rehabilitación laboral. La idea, el funcionamiento, la organización le gustó y lo intentó impulsar allí en la Comunidad Valenciana. Y de hecho, en su primera etapa impulsó lo que serían
equivalentes a nuestros centros de rehabilitación psicosocial, que son los que ellos llaman CRIS, Centros de Rehabilitación e Inserción Social, equivalentes a nuestras mini residencias, que es lo que ellos llaman CEN, Centro Específico de Enfermedad Mental. También a finales de los 90 y sobre todo principios de los 2000, los compañeros de Castilla-La Mancha vinieron a visitarnos. El responsable de salud mental de aquel momento vino a verme y hicimos un poco este recorrido y también la experiencia le gustó y eso sirvió para el embrión que, tomando también el ejemplo de Andalucía, de la Fundación Andaluza para la Inserción Social del Enfermo Mental, FAISEN, ellos en Castilla-La Mancha desarrollaron lo que llamaron FISLEN, Fundación de sociolaboral y laboral, de personas con enfermedad mental, ¿no? Que básicamente tenía la misión de desarrollar este tipo de recursos de rehabilitación psicosocial y laboral. En algunos lugares han tenido desarrollos más, digamos, más sólidos o más continuados y en otros se han visto interrumpidos. Yo siempre defiendo mucho que las instituciones son esenciales, pero son más importantes las personas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, Leonor Cano tiene claro el modelo, lo intenta impulsar, pero en determinado momento, cambio político, la destituyen, viene otra persona y ese modelo se interrumpe. No solo se interrumpe, sino que en parte se pervierte. Yo he defendido una cosa que me parece muy importante, que no hay nada más inteligente que compartir, que la verdadera inteligencia siempre es compartida. Entonces, a lo largo de los años, Juan, hemos ido entre todos haciendo cosas, haciendo libros, haciendo manuales de intervención y siempre los hemos difundido. Yo recuerdo cuando venían compañeros de Cataluña y les daba la documentación, los libros que habíamos hecho, se quedaban sorprendidos como diciendo, pero esto no lo cobráis, esto... ¿Y esto lo podemos copiar? Pues si lo puedes copiar, si te puede resultar útil, porque cuanto más difundamos, más aprendamos unos de otros, al final mejor es para todos. Es verdad que la situación no es igual y no es lo mismo ser una persona con enfermedad mental madrileña que castellano-manchega, castellano-leonesa, gallega, porque no hay los mismos recursos y por tanto sí que habría que hacer un esfuerzo nacional de homologación de mínimos, ¿no? Sin duda. La España de las autonomías tiene muchas fortalezas, pero también tiene esta desventaja que a veces se crean desigualdades, ¿no? Lo que te decía, Juan, yo creo que las personas, los profesionales en este campo son muy importantes como voces que defiendan los derechos, las necesidades y que apuesten por promover este tipo de recursos, de servicios, de redes de atención, porque no formamos parte... las problemáticas de las personas con trastorno mental no forman parte ni de las promesas políticas, ni es una de las preocupaciones esenciales de los ciudadanos cuando, por ejemplo, acuden a votar. Por tanto, necesitan que haya voces, que haya defensores y que no sean solo los familiares defendiendo los derechos y necesidades de sus hijos o de sus familiares, sino también los profesionales para construir estas redes, que son redes complejas, que además son redes específicas, porque aquí hay que huir de a veces lo que pasa en otras comunidades autónomas. Se aplica el mismo modelo, entre comillas, de atención a la discapacidad intelectual que a las personas con trastorno mental grave, cuando sus problemáticas y necesidades son claramente diferentes. Por eso aquellas comunidades como Andalucía o Madrid, que somos ahora un poco el buque insignia, entre otras cosas, pero parte de su éxito tiene que ver con la continuidad de los profesionales en la coordinación o en el liderazgo de esas redes de atención. Lo que nadie duda, al menos en Madrid, es que esto se ha mantenido en velocidad de crucero o en velocidad más acelerada gracias a ti. Es decir, hablamos de personas. Claro, una de las cosas, lo hemos hablado muchas veces, yo creo que uno de los puntos débiles de la red, en su momento del plan, es la estructura en la consejería, ¿no? Es una estructura que si no estás tú, si no está Sandra, si no están 3 personas, esto muere por inanición. Sí, fíjate, porque no hay una estructura consolidada, ¿no? Es una cosa de las aspectos más grises. Llevo tanto tiempo en la consejería que ya lo de las estructuras es muy relativo. Tú puedes tener una estructura orgánica, subdirección, jefatura de servicio, pero todo depende de las personas, también de las personas. Entonces, yo creo que mi liderazgo y con el trabajo excepcional de mi compañera Sandra son fundamentales, pero también hemos creado, por decirlo así, perdonadme la palabra, hemos creado un monstruo que ya nadie puede matar.
Hemos creado una red muy amplia, 233 centros y servicios, casi 7.000 plazas, casi 9.000 usuarios atendidos, más de 1.530 profesionales, que difícilmente eso se puede revertir. Otra cosa es que su desarrollo posterior, la adaptación a nuevas necesidades, pues sea mejor o peor dependiendo. Me quedan como 7, 8 años, salvo que me reenganche, para jubilarme. Pero creo que hemos construido algo que es mucho más sólido de lo que parece. ¿Eh? Porque también yo he vivido que tener, no sé, una subdirección que se llame de enfermedad mental, si ponen otro jefe, ponen otra persona, porque en la comunidad, en las administraciones, desgraciadamente, cada vez hay menos técnicos conocedores de los campos de actuación. Yo estoy en una consejería que atiende las necesidades de menores, de personas con discapacidad intelectual, con autismo, mayores, con Alzheimer, mujeres con situaciones de violencia de género, y en la estructura orgánica que lidera cada uno de esos sectores apenas hay técnicos conocedores de esos campos, porque la estructura administrativa está formada en sus distintos niveles por otro tipo de funcionarios o de personal, abogados, economistas, jefes de sección de servicio, pero no por la persona que más sabe de autismo o una de las que más sabe o de Alzheimer o de enfermedad mental. Es un problema grave de la administración en general. Claro, pero no supimos, no pudimos o no quisimos imitar, por ejemplo, modelos como Andalucía, como Castilla-La Mancha, donde la red, aparte de la red de atención a la persona mental grave, recae en una fundación pública, que eso, yo creo, desde el punto de vista, consolida mucho más el modelo, es más impermeable a avatares políticos. No te creas, Juan, yo que los conozco bien las experiencias y que soy muy amigo de Andrés López en Andalucía, parecía que eso sí podría dar más fuerza y también les está dando muchas dificultades. Claro, sin duda. Muchas dificultades. Entonces, yo creo que la suerte de Madrid es que tenemos una red muy, muy amplia, muy potente, que también tiene como su inercia de desarrollo, que a mí me quedan todavía 7, 8 años, que voy a seguir peleando, pero que no va a ser tan fácil de desmontar. Yo soy un defensor de lo público, pero que la administración tiene un problema muy grave, va a morir de una metástasis burocrática. Es absolutamente brutal el conjunto de pasos, obstáculos de los procesos administrativos, en donde lo importa es lo formal del procedimiento, no el fondo de los objetivos, de la calidad de atención, en donde tiene que haber formas de reclutamiento del personal distintas. Yo tengo los mejores profesionales del mundo, de España, en nuestra red. Tú eres uno de ellos, pero conoces a 50 que están al nivel de profesionales del resto de Europa. Y sin embargo, en la administración no puedes contratarles. Tienes que haber aprobado una oposición, estar en una bolsa de empleo. Yo tengo una compañera que es mi alma gemela, que es Sandra, que es trabajadora social y que pudo seguir conmigo porque sacó el número 1 de su oposición. Si hubiera sacado el número 2, ella se hubiera tenido que ir a otro sitio y conmigo hubiera venido otra persona. Que a lo mejor ahora hemos tenido una nueva compañera, pero tú no puedes seleccionar, tú no puedes elegir en función no de enchufismo, sino de perfil, de experiencia, de capacidad. Y ahí la administración tiene un problema muy importante. Y se ha apostado por un modelo de gestión con entidades de los servicios, ¿no? Es un modelo, claro, una apuesta arriesgada, criticada, con sus pros y sus contras, ¿no? Y más últimamente donde está su subasta perversa, ¿no? De los centros, los servicios, los contratos, donde gana los contratos quien menos dinero ofrece para el cuidado, para la atención a las personas con trastorno mental grave, para la atención a las personas mayores, para la atención a las personas con discapacidad. Eso no me entra en la cabeza, ¿no? Que quien menos ofrece, quien menos cuesta, a esos encomendamos los cuidados de nuestros seres vulnerables, nuestros seres queridos. Pues es una lógica. Es un tema, bien complejo, pero que hay que huir también de eslóganes, ¿no? Y de simplificaciones. A veces se dice gestión indirecta es una privatización. Nuestra red es absolutamente pública de financiación pública, diseño, gratuita.
lo público no se define solo por si está formado por funcionarios o no. Segundo, cuando nosotros iniciamos esta aventura, no había otra manera de crecer en recursos que contratando la gestión, porque yo llevo 32 años y en estos 32 años hemos conseguido que nos doten de una persona para la coordinación de una. Imagínate que nos doten de 15 personas para un CRPS o de 30 o de 25 personas para una residencia. Sin duda, sin duda. Y eso es un problema gravísimo que tiene que ver con lo que comentaba antes de la función pública, que hace muy, muy difícil el crecimiento con personal propio. Luego, como en el personal propio no hay posibilidades de seleccionar en función de no solo del puesto de tu oposición o de la bolsa de empleo, sino de tu conocimiento, experiencia, capacidad. Claro, pero lo que, claro, es una solución muy pragmática, ¿no?, la que se utiliza. Lo que pasa es que, claro, cuesta, por lo menos de los que entendemos lo comunitario, lo público, de una forma, nos cuesta entender que no solamente con nuestra red, sino con mayores, con discapacidad visual, es decir, que lo barato sea el criterio, lo más barato sea el criterio para delegar los cuidados, los cuidados públicos. Ahí hay un problema, Juan. El problema tiene que ver... hay muchos problemas posiblemente. No, quiero decir que... Yo cuando empecé a trabajar y durante muchísimos años, los contratos de gestión estaban basados en la calidad técnica de las propuestas. Lo hemos vivido, Y sobre 100 puntos el peso de la oferta económica era simbólico, era residual, 10 puntos. Residual, sí. Sin embargo, con la crisis económica, especialmente a partir del 2008-2009, eso fue cambiando. Y las nuevas leyes de contrato que la Administración, que el Parlamento fue aprobando, fue introduciendo criterios de adjudicación en donde el peso de la oferta económica era cada vez mayor. Es más, en la época del 2011, 12 y 13, el peso de la oferta económica llegó a ser de 90 puntos sobre 100. Pero no porque Abelardo lo decidiera, sino porque venía impuesto por una dinámica de la ley de contratos y de la aplicación que los políticos querían de la ley de contratos. Con la nueva ley de contratos se rebajó. Y ahora el máximo de la oferta económica es 49 puntos sobre 100. Yo estoy muy en desacuerdo con ese modelo, sin duda alguna, pero o consigo que los políticos en serio se pongan a cambiar la ley de contratos, o no tengo más que con la ley de contratos que estoy obligado a utilizar, intentar armar lo mejor posible, con los riesgos que eso supone. También es verdad que si tú tienes técnicos que, conociendo bien la administración, la legislación, pelean, consiguen más cosas que otros que calculan mal los costes, que rebajan el personal. Sin duda, sin duda. Claro, dentro de ese corsé has podido moverte con cierta, bueno, por lo menos eficacia, eso sin duda. Los profesionales, quería hablarte de esto, ¿sabes? Sí, también hemos hablado alguna vez. Hemos creado una red fantástica, un modelo fantástico, recursos bien dotados de profesionales, y más en el contexto actual, donde lo público se está desmantelando a veces sutilmente y a veces a martillazos. Pero aquí nos hemos mantenido, o sea, que eso es, que nosotros tengamos aquí 11 profesionales, o sea, para atender a 90, bueno, 100 y pico, pues es un lujo. Ahora bien, estamos creando unos profesionales ¿cómo te digo? Que les cuesta llegar a fin de mes. Les cuesta, profesionales ya con mucha formación, experiencia, años recorrido, y les cuesta llegar a fin de mes. Estamos creando esto, estamos ocupándonos esta cosa de los trabajadores empobrecidos, ¿no? Por lo menos algunos sectores, ¿no? Sé que los límites en los que nos movemos son los que son, pero es algo que me preocupa. Claro, y a mí también, que compañeras mías no puedan crear un proyecto de vida en base a su salario. Es un proyecto de vida digno, entendido oportunidades. Estoy de acuerdo contigo. Creo que los convenios vigentes en estos sectores, yo tengo que trabajar con el convenio del sector de discapacidad, pero luego está el convenio del sector de mayores o de intervención social con menores o con otros colectivos. Son convenios bajos y insuficientes. Yo durante años quise utilizar como criterio de cálculo de coste no los convenios sectoriales, discapacidad, sino
el convenio del personal laboral de la Comunidad de Madrid, y así lo logré durante muchos años, hasta el año 2013, que ya con la nueva ley de contratos había que aplicar el convenio vigente del sector, en este caso el de discapacidad, si fuera de mayores, el de mayores. El de discapacidad ha tenido una revisión reciente, pero aún así muy insuficiente, y eso es un problema, y creo que es uno de los verdaderos no sé, retos de futuro. Sí, sí, sí. Un punto oscuro. Claro, el crecimiento está muy bien, pero claro, el crecimiento también a veces es más difícil de conseguir cierta homogeneidad, ciertos mínimos. Hemos vivido también en la red, ¿te acuerdas? El principio donde nos reuníamos casi cada mes, hablábamos, discutíamos, consensuábamos. Había una clara línea, había una clara ruta, unas metodologías comunes. Y eso tú lo has apreciado también, se ha ido. Sí, hemos incorporado cosas muy interesantes, tremendamente interesantes, metodologías nuevas, programas nuevos, recursos nuevos, pero también ha habido como cierta sí, sin duda. Y ahí yo, por ejemplo, tengo la dificultad, y eso es un problema, que es, a mí la burocracia me ha comido la vida. Así de claro, Juan. Sí. La labor técnica de coordinación, de seguimiento que podía hacer hace 15, 20, incluso hace 10 años, ahora mi tiempo está comido por eso que yo decía antes de la metástasis burocrática, de una burocracia en donde estoy un año trabajando 12 horas diarias haciendo informes de reparos, de dificultades, pasando un paso, luego otro, cuando ya parece que hay una solución, alguien encuentra un problema, y por tanto no tengo el tiempo que antes dedicábamos a reunirnos todos por tipo de recursos, y eso es uno de los verdaderos retos pendientes. Por eso te he comentado que la estructura, es decir, que una mente tan brillante como la tuya, que tienes que ser el líder filosófico, el líder metodológico, no el que hace los papeles, no el que tiene que... Si no los hago yo, no lo hace porque nadie. no hay estructura, claro. No, Juan. Bueno, porque la estructura es insuficiente porque es complejo el sistema. Y porque, por ejemplo, en mis compañeros de discapacidad, que tienen más personas, pues lo que no tienen son técnicos. Técnicos conocedores del sector, de la metodología, de los modelos de atención. Entonces, sin duda, la estructura, primero, yo como defensor de lo público creo que la administración tiene que dar de 360, que acabamos igual, sino de 180. Por lo menos de 180. Cambiar los sistemas de selección de los profesionales. Desgraciadamente, tú en la administración no importa si trabajas o no, no importa si trabajas bien o no. Es más, si trabajas mucho, incluso eres mal visto. Mal visto, claro. A mí me pasa. ¿A ti qué pasa? Que te dan sobres por debajo para quedarte hasta las 7 de la tarde. Hay poca vocación, en el sentido de... Yo tengo la suerte, a pesar de todas las dificultades, y a veces haberme querido morir por todas las dificultades, porque he pasado épocas brutales, pues veo la perspectiva y digo, joder, he formado parte de una historia maravillosa. Sin duda. He formado parte de la construcción de una red que es un legado de todos, pero es un legado que hemos construido entre todos espectacular. Pero la administración tiene que cambiar si quiere seguir dando un servicio eficaz a la sociedad. Ahí los sindicatos tienen un papel clave, esencial, pero de verdad de defensa del servicio público, no de los intereses corporativos. Bueno, pues por ir cerrando, sí quería... momentos dulces que hayas tenido, bueno, echas la vista atrás, vale, hemos construido esto, pero ¿qué momentos recuerdas especiales? Tal día, tal, me pasó. Después te voy a preguntar los momentos amargos. Sí. Oye, pues mira, momentos dulces, mira, yo recuerdo, bueno, varios, porque son muchas anécdotas, ¿no? Has barrido en este centro, has jugado al fútbol. Mira, aquí. Recuerdo eso, estar contigo, no sé si era un jueves porque el lunes era la inauguración o no recuerdo, estar ahí limpiando contigo. Cuando abrimos en Getafe en el año 2002, en diciembre, venía Ruy Gallardón a hacer la inauguración y estar ahí con José Manuel Cañamares acabando de montar los muebles, limpiando, fregando. Recuerdo la aprobación de este plan 2003-2008, que fue un hito que, viéndolo en perspectiva, un hito de gigante que nos permitió un cambio radical. También recuerdo cada nuevo centro que abrimos, ¿no? que
que me compensa de todos los sinsabores, que son muchos. La gente, ¿no? Decías, ¿no? La gente, los nuevos profesionales. Y luego recuerdo mucho aquellas reuniones históricas cuando nos fuimos planteando hacer cosas utópicas. Cuando en 2003 dijimos, y además de CRPS y de CRL, ¿por qué no hacemos algo parecido al asertivo comunitario y diseñamos los equipos de apoyo? Cuando hablando contigo, Juan, como referente en rehabilitación psicosocial, quedaba ahí un porcentaje de usuarios con más dificultades, más aislados, ¿cómo lo hacemos? ¿Reforzamos los CRPS o creamos centros de día? Fuimos haciendo cosas que parecían utópicas y fueron luego convirtiéndose en realidades muy exitosas. Entonces, hay 1000 momentos dulces y luego momentos malos, amargos. Pues mira, amargos quizá la etapa tan dura, 2011, 12, 13, donde yo me levantaba sudando por las noches con pesadillas por la inminente amenaza de cierre de centros, ¿no? Por cómo conseguir salvar todo ese esfuerzo que habíamos construido entre todos, ¿no? Y encontrarte además teníamos un consejero terrible en aquella época, en donde no importaba la argumentación técnica, incluso de eficiencia económica. Era sí, tener objetivo claro. Y luego pues había que pelear, pero también, si algo aprendí a lo largo de estos años es que si peleas mucho, algo consigues. Si peleas poco, consigues poco. Entonces, a veces peleabas mucho y conseguimos evitar que cerraran centros. Esa alianza que construimos a lo largo de los años con las distintas entidades, eso que yo llamo la familia de la red, que es verdad que a veces cuando la familia crece mucho parece que la familia se dispersa, pero hay un pozo. Acabo de ahora de tener una reunión con entidades de la red por un proyecto piloto que vamos a hacer del modelo de asistencia personal en el ámbito de las personas con trastorno mental, y ves ahí un conjunto de entidades, algunas más históricas, pero otras un poco más nuevas en nuestro ámbito. Todas comprometidas. Con ganas, comprometidas, con deseo de colaborar y de participar, y eso son momentos dulces. Yo creo que, Juan, muchísimas cosas buenas, ¿no? El primero y por encima de todo, el privilegio de haber formado parte de esta historia y de haber construido entre todos, con la ayuda de muchos de vosotros, una red de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque ha cambiado la vida de la gente, ¿no? Yo a veces hablando con mis hijas, que a veces me han visto pues preocupado, hecho polvo, pues yo les decía, joder, pero mira, creo que me ha merecido mucho la pena y hay muchos miles de personas que gracias a este esfuerzo, no solo mío, sino de todos, han conseguido cambiar su vida. Cosas buenas, aparte de lo que antes comentábamos, abrir centros, la emoción de las inauguraciones de los nuevos centros, convencer a los políticos en esas inauguraciones de que eso merecía la pena. También ver cómo cambiaba la vida de usuarios, ¿no? Recuerdo en el primer centro de rehabilitación laboral los primeros usuarios que se insertaban en el empleo. Cuando empezamos con los equipos de apoyo social comunitario, que creíamos que iban a ser útiles, pero teníamos miedo que la gente aislada no quisiera abrirles la puerta, no quisiera permitir que empezaran a trabajar con ellos, y de repente ver al cabo del tiempo del trabajo de esos equipos que gente que llevaba años aislada en su casa ahora estaba hablando en unas jornadas, contando su experiencia, y que había salido de ese aislamiento, había ido a un centro, el equipo de apoyo le había acompañado y ahora estaba en otro momento de su vida, en una vida activa, autónoma, incluso algunos de ellos trabajando. Pues eso de verdad es un privilegio absoluto. Y luego, claro, todo esto, esta construcción de esta red ha tenido momentos duros. Antes te comentaba épocas complicadas donde había riesgo grave de que hubiera que cerrar centros. Luego una burocracia cada vez más compleja y más difícil que a veces te deja sin dormir, ¿no? Buscando, dándole vueltas a ver cómo encuentras los resquicios, cómo intentas evitar esos riesgos de los que tú antes comentabas, ¿no? Y que yo también conozco y comparto, y busco las maneras dentro de los límites de la legislación y de los convenios, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que merece mucho la pena y que consigues... Con mucho esfuerzo consigues cosas que entre todos han hecho que la situación de la enfermedad mental grave, de las personas con trastorno mental grave en Madrid, haya cambiado radicalmente y tengan un futuro que antes no tenían. Y en ese sentido creo que el camino mereció mucho la pena. Y todavía queda camino, ¿eh? Todavía queda camino. Pero
has dejado cosas en el camino, sin duda, mucho esfuerzo ímprobo. Hemos intentado convencerte desde el cariño, que trabajes menos. Trabaja, sí. sí. Esa es una ha sido un pelín nuestro, trabaja menos. Esa es una situación paradójica sí. también, sí. Entonces, bueno, has comentado, me quedan 7 o 8 años, vale, me alegro, de verdad, me alegro pero después, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan para después? Seguro que mira que sonrisas a salida. No sé si, bueno, yo que he sido un poco workaholic, o sea, un trabajador, sé que me va a costar, pero somos asturianos, volveremos a la tierra. Ya. Igual que tú cuando te jubiles volverás a la tierra y yo creo que allí podremos hacer cosas. Seguramente nunca me desvincularé del todo, ¿no? Imposible. Tenemos amigos comunes, Mariano Hernández, que está jubilado, o Alberto, que está jubilado. Pero bueno, siempre hay alguna jornada o algún compañero que te pide un poco tu opinión. Incluso si yo ya no estoy en la consejería, el que esté, mi compañera Sandra es un poco más joven, estará más tiempo, pues seguramente alguien te llamará, oye, ¿cómo puedo sacar esto adelante? ¿Tú cómo lo ves? Entonces, escribirás prólogos en libros, que es lo alguno que que otro. Los jubilados, alguno que otro. Aunque seguramente, digamos, también tendré que aprender algo que no es fácil, como a cerrar ciclos, ¿no? Porque si no, también mi jubilación va a ser... Hombre, intentaremos desvincularte lo más posible. Agradecerte. Nada, un placer. Un placer y privilegio. Disculpa los ruidos, pero sabes, estamos en Alcalá de Henares, Puerta de Madrid, esto es el barrio, ¿no? Esta es la comunidad donde tienen que estar los centros. ¿Te acuerdas, Juan, cómo se llamaba este barrio cuando abrimos? El Lianchi. El Lianchampó. Los que sois muy jóvenes no lo recordaréis, pero era esa serie de Kung Fu, donde había un barrio que era como un barrio duro, difícil, y este barrio, cuando vinimos aquí a finales de los 80, el concejal ese que nos dejó local decía, esto es complicado. Fíjate que es complicado, le llaman el Lianchampó. Y hoy es un barrio que ha mejorado y este centro ha contribuido sin duda. Sin duda, y esto es estar en la comunidad. Totalmente. Pues nada, muchas gracias. Ti, que Juan, sabes que algunas personas te quieren y otras te queremos mucho. Entonces, yo os quiero más y para mí, mira, ha sido un privilegio estar contigo. Y espero que les resulte útil esta historia de abuelo Cebolleta a la gente. Sí.